Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo el segundo vídeo especial de Spider-Man y en este caso voy a tratar un poco la continuidad de Spider-Man en los cómics. Y bueno, la historia de Spider-Man empezaría en el Amazing Fantasy XV, en el 62, donde, bueno, en ese número está todo lo de la picadura, lo de los poderes, la muerte del tío Ben, la famosa frase del gran poder y la gran responsabilidad que no es del tío Ben, y la creación de los lanzarredes. Después Spider-Man trataría de unirse a los Cuatro Fantásticos, pensando que pagan, pero no, y entonces se echaría para atrás. Y el primer villano al que se enfrentaría sería el Camaleón. Ya por aquella época estaba rondando por ahí el propio J. Jonah Jameson, y digamos que tenía pues todos esos secundarios del instituto, Flash Thompson, Liz Allan y toda esta gente, incluso pues los secundarios del Bugle, como Jameson, Betty Brant o Robbie Robertson, pues todos esos personajes ya iban apareciendo en aquella época. Después pasaría el tiempo y llegaría la etapa de la universidad con Harry Osborn, Gwen Stacy, Miles Warren, el profesor que luego sería el Chacal y tal. Entonces, en el 64 sería la primera aparición de los 6 siniestros en el primer Amazing Spider-Man anual. Y estos primeros 6 siniestros estaban compuestos por el Doctor Octopus, el Buitre, Electro, Kraven, Misterio y el Hombre de Arena. Ya un poco más tarde, en el Amazing Spider-Man 14, aparecería por primera vez el Duende Verde, que básicamente era un personaje que era un villano muy importante, con una identidad secreta que nadie sabía quién era y que estaban siempre jugando con eso en los cómics. Jugando con si podía ser el propio Jameson, si podía ser un tal Frederick Foswell o el propio Norman Osborn, que acabó siendo. Entonces era un poco el juego de ver quién iba a acabar siendo este Duende Verde que estaban haciendo en Marvel. En el 66 llegaríamos, bueno, estoy básicamente mencionando un poco las cosas más importantes que van pasando a lo largo del desarrollo de Spider-Man. Evidentemente hay muchos más cómics, pues del 64 al 66 han pasado más cosas, pero voy relatando sobre todo los más trascendentales. Entonces en el 66 vendría el cómic capítulo final, que son los cómics más recordados de la etapa de Ditko, en el que pues la tía May está enferma, Peter lucha con Octopus para conseguir no sé qué antídoto y al final acaba aplastado por un montón de escombros y está pensando que si va a morir la tía May soportando los escombros, tiene que hacer fuerza, tiene que levantar esos escombros para poder ir a salvarla, recuerda todo su pasado, recuerda sus orígenes y es un cómic pues, muy, muy potente en el que recuerda un montón de cosas hasta que él consiga llegar a levantar esos escombros para poder ir a rescatar a la tía May y al final lo consigue. De esto estaríamos hablando en el Amazing Spider-Man 33. Después entró John Romita ya en el 39, en el Amazing Spider-Man 39, en 1966, porque Ditko se fue por desavenencias con Stan Lee, y entonces ya se desvela pues todo el tema de... Bueno, no, entró yo creo que un poquito antes, pero en el Amazing 39 fue donde se desveló el tema del Duende Verde. ¿Quién era el Duende Verde? Que era Norman Osborn, que puede ser que sí que fuera en ese el primero de Romita. En cualquier caso, estamos en el 66, ya tenemos a un Norman Osborn como Duende Verde, acabamos de meter a John Romita como dibujante, con un estilo muy, muy distinto, un John Romita que venía de dibujar cómics más de corte, pues incluso para chicas, de cosas así romántico y tal, y que bueno, la verdad es que pegó muy bien y es un dibujo que a mí me gusta mucho. Después tendríamos un poco más tarde, bastante incluso, en el Amazing Spider-Man 90, en 1970, la muerte del Capitán Stacy a manos del Doctor Octopus, que por salvar a un niño pues al final cae unos cascotes y el Doctor Octopus tiene unos cascotes y el Capitán Stacy intenta salvar a un niño y acaba aplastado. Y bueno, pues era la primera muerte importante que tenía Spider-Man aparte de la del tío Ben. Poco después vendría la trilogía de las drogas, que fue los Amazing Spider-Man 96 al 98, en el 71, que pasaron del Comic Code. En aquella época, en los 60, 50, 60, había una cosa que era el Comic Code, que era un código que filtraba los cómics que podían ver o no los niños. ¿Qué pasaba? Que eso hizo pues que, por ejemplo, los cómics de Batman fuesen súper horteras y súper simplones y sencillotes y tal. Batman, por ejemplo, es un personaje que se ve muy resentido porque era más oscuro. Y Spider-Man, pues en Marvel, por ejemplo, se pasaron el Comic Code en estos cómics por el forro, porque al final era un código que era un poco arbitrario
y querían tratar el tema de las drogas y tal y cual, y a lo mejor era algo un poco fuerte. Pero es que si no lo trataban, pues se estaban dejando temas importantes y no llegaban a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que dijeron, pues mira, no tenemos el código en la portada, la gente a lo mejor no lo compra porque no lo tiene, pero el problema que pasó aquí fue que la gente le gustó mucho ese cómic, se vendió un montón y al final, en vez de bajar Marvel ventas, lo que hicieron fue replantearse ese Comic Code y cambiar un poco el enfoque que tenían. Más tarde vendría la saga de los 6 brazos, en la que Peter Parker quiere dejar de ser Spider-Man. Gwen le culpa a Spider-Man por la muerte de su padre. Entonces Peter pues quiere dejarlo e intenta tomar alguna cosa. Se presenta a Morbius, el vampiro, que intenta, pues eso, Peter con una poción, una cosa que hacía Morbius, me parece, curarse hasta cierto punto, quitarse esos poderes, pero acababa convirtiéndose en una especie de Spider-Man con 6 brazos y bueno, al final era mucho peor. Más tarde vendría en el 73 la muerte de Gwen Stacy, un cómic pues muy importante en el que pues se enfrenta al Duende Verde y el Duende Verde acaba tirando a Gwen de Puente Brooklyn me parece que es, aunque hay dudas en eso, y bueno, al final acaba muriendo. Y pues esta sí que es la muerte más importante casi después de la del tío Ben en la historia de Spider-Man. Volvería posteriormente el asesino del tío Ben en el Spider-Man, en el Amazing Spider-Man 200 para morir del todo a finales de los 70. Después vendría la primera saga del clon. Pues eso, aquí era pues el profesor de la universidad, Miles Warren, que había clonado a Gwen y había clonado a Peter porque estaba obsesionado con Gwen. Y bueno, básicamente acaba con Peter Parker tirando al clon por la chimenea y en principio deshaciéndose de él. Estamos aquí en el 75. Y Mary Jane, que ya era un personaje que había aparecido hacía un tiempo y estaba como secundario, empezaba a presentarse como interés romántico de Peter en aquella época. Después en el 82 habría un cómic importante que sería el de Nadie puede detener al Juggernaut, en el que el Spider-Man tiene que enfrentarse en 2 números a el Juggernaut, que es un personaje un villano de los X-Men muy poderoso. Y ya en el 84 vendrían las Secret Wars. Las Secret Wars, que son una especie de historia paralela que pasó durante un año mientras pasaban todas las demás historias normales en el resto de cómics, en las que los personajes se habían ido a otro mundo y habían vuelto con cosas distintas. Y la principal que tenía Spider-Man es que había vuelto con un traje negro que le iba a dar mucho juego a lo largo de estos años. Después, pues en esa época también, en el 84, un cómic del chico que coleccionaba Spider-Man, que era un cómic pues corto, muy sencillote, pero muy muy profundo, de un niño que era muy fan de Spider-Man y quería conocerle. Y bueno, mucho más. Empieza pues, a aparecer el personaje del Hobgoblin, o el Goblin como le llamen, que es una especie de duende verde naranja, que también tiene ese tema de quién es el que está detrás de la máscara. Se valoró a Kingpin, al hijo de Kingpin, a Ned Leeds, que de hecho creo que acababa muriendo culpado de ser el Goblin, que Ned Leeds era un compañero de Peter del Daily Bugle y que había sido marido de Betty Brant y tal. Y bueno, al final acabó con toda la trama con que era uno de los hermanos Kingsley, que era un jefe, me parece, de Mary Jane. Bueno, un personaje que más o menos había aparecido en aquellos cómics. Tengo que reconocer que toda esta época de los 80 la he leído un poco por encima y la recuerdo poquita cosa. Luego en el 87, en el Amazing Spider-Man Annual 21, sería por fin la boda de Peter y Mary Jane. Y en el 87 también la última cacería de Kraven, que esto es una historia aparte, es una historia, digamos una novela gráfica casi, son una historia corta aparte de todo, que tiene mucha fama y que gusta muchísimo. En el 87 también empezaría la etapa de McFarlane y la nueva serie de Spider-Man a secas, que era pues aquí vendían pues estamos ya casi en la etapa de los 90 y vendían pues cosas muy horteras. Esta era la etapa de las variantes de portadas, con colores, con dibujitos, con cosas que brillan, hologramas y tal. En el 88 Michelin y McFarlane crearían a Veneno con el simbionte que Peter se acaba quitando, porque el traje negro ese acaba siendo un simbionte. Y bueno, pues tiene toda una etapa que es la etapa del traje negro, que acaba con Peter quitándose el simbionte en una iglesia. Este simbionte acaba poseyendo a Eddie Brock, que es un periodista que básicamente se inventó una noticia y le y le culparon de calumnia y se cargaron su carrera, y entonces siente que el culpable ha sido Peter y también ha sido Spider-Man. Y claro, cuando se junta con este simbionte que Peter ha rechazado, digamos que los dos van tanto a por Peter como a por Spider-Man. Y este Veneno pues es un personaje que luego sería muy importante, que de hecho crean a Matanza, que es un clon malvado
o sea, un simbionte más malvado, porque como Veneno lo quieren tener como digamos, antihéroe, tienen que meter un simbionte más malvado para que sea el malo a estas historias. Y aparece pues la historia de Matanza Máxima del 93 y tal. Después también por ahí una historia con los padres de Peter, que si eran unos traidores, pero que todo al parecer acaba siendo un complot de Cráneo Rojo. En realidad eran agentes dobles, pero para el gobierno. Esto estamos ya en el 94, en los Amazing 386 al 88. Luego también por ahí murió Harry Osborn, porque acabó convirtiéndose en Duende Verde por tema de drogas y por todos los conflictos que había tenido con el padre y tal, y acaba luchando contra Peter, pero al final acaba salvándole porque se da cuenta de que no es malo, y en ese proceso pues muere. Y también murió la tía May en Amazing Spider-Man 400, aunque volvería posteriormente. Y entonces vendría la saga del clon, la nueva saga del clon, en la que volvía la Ben Reilly, que al parecer no había muerto en su momento, y de hecho durante esta saga se dice que Ben Reilly es el auténtico y Peter Parker es el falso. Entonces Peter deja de ser Spider-Man, aparece otro clon que es Kane, que es un clon como defectuoso, vuelve Miles Warren, y al final todo es un complot de Norman Osborn para acabar con Peter. En realidad Ben Reilly sí que es el clon y acaba sacrificándose para salvar a Peter y demostrando que es el clon, y Norman vuelve porque se supone que estaba muerto, llevaba mucho tiempo muerto, y vuelve en una escena muy potente en la que se presenta con una cicatriz en el pecho donde se supone que se clavó el aerodeslizador cuando murió. Después vendría una historia en la que Norman Osborn secuestra a la hija de Peter y Mary Jane, acaba en un futuro alternativo, una cosa así, que acaba convirtiéndose en la futura Spider-Girl, una cosa rara. Toda esta etapa, sí que es verdad que los 90 son una etapa que tengo yo muy poco controlada. Luego en el 95 se editarían Los años perdidos de Spider-Man, en lo que cuentan las historias de Ben Reilly y de lo que pasó hasta que volvió a la cabecera, cuando estuvo viviendo fuera de Nueva York, que al parecer están bastante bien, y las historias jamás contadas de Spider-Man entre el 95 y el 97, de Kurt Busiek, que son 25 números que cuentan historias que ocurren entre los primeros números de Spider-Man. O sea, que digamos que en los primeros números de Spider-Man, que tenían sus historias, pues van contando cosas entre medias, digamos. Y son unos números que están también muy bien hechos. Y luego un relanzamiento fallido, el capítulo 1 de John Byrne entre el 98 y el 99, que es pues eso, una etapa un poco regulera, la etapa de la historia de Spider-Man. Luego entraríamos ya en los 2000 con la etapa de Straczynski, en el Amazing Spider-Man volumen 2 número 30 en el 2001, que comienza pues eso con la saga del otro, que con su saga importante del otro, en la que pues aparecen personajes como Ezequiel y Morlun, que son pues una especie de orígenes totémicos que se le dan a Spider-Man, que los poderes no vienen solamente de la picadura, sino que viene por una especie de complot de místico por los animales y no sé qué. Bueno, más o menos un nuevo... No es que se le den un nuevo origen a Spider-Man, sino que le meten más misticismo a ese origen y personajes nuevos que están bastante bien. Era una etapa en la que además el dibujo corría a cargo de John Romita Jr. y estaba muy chulo. Luego pues también la etapa de Pecados del Pasado, que esta es una etapa horrible en la que volvían una especie de hijos de Gwen Stacy y Norman Osborn, que eran unos gemelos, bueno, una cosa muy bizarra. Luego vendría la Civil War de Marvel, en la que Peter revelaría su identidad, y esto estamos hablando ya del 2006, que esto también cambia mucho el tema de Spider-Man, el enfoque de Spider-Man, pero que cuando revela su identidad pues acaban atacando a tía May, acaban atacando a Mary Jane, no sé qué. Peter quiere volver para atrás. ¿Y qué pasó? Que en Marvel decidieron meter el Mefistazo. El Mefistazo es, en la etapa también de Straczynski entre el 2007 y el 2008, una historia en la que Peter hace un pacto con Mephisto para borrar de los recuerdos de todo el mundo que él es Spider-Man, y Mephisto a cambio le pide que también se borre el matrimonio de Peter y Mary Jane, con lo cual nunca han estado casados, y vuelve un poco como a lo que Marvel quería, era volver a los orígenes de el Peter universitario con novietas y cosas así. Luego pues nada, eso, comentan al final que sí, claro, como esto no lo pueden justificar, lo que decían es que había sido un hechizo del Doctor Extraño, cuando en realidad lo que había sido era un hechizo de Mephisto que había cambiado más cosas de lo que ellos mismos pensaban. Y bueno, a partir del 2008 empiezan a entrar nuevos autores que van rotando un poco en esa época, y destaca sobre todo Dan Slott, que acabaría quedándose con la cabecera de Spider-Man y como guionista principal, de hecho, desde el 2008 hasta el 2019, básicamente. Por ahí estarían pues la cacería macabra, que es una especie de nueva cacería de Kraven con su hija y su mujer, algo así. Muere Kane en esa etapa. Luego pues también llegaría la etapa de Spider Island, que es una etapa, eso ya en el 2011, en el Amazing 666,
pues es una etapa en la que una serie corta en la que básicamente pues la gente de Nueva York, de Manhattan, se adquiere poderes de Spider-Man y entonces pues tienen que intentar solucionarlo porque al final eso acaba convirtiéndoles en arañas gigantes. Y bueno, es una etapa también bastante chula. En general, Dan Slott es un autor que lo que tiene sobre todo es que hace muchas historias a largo plazo. Te va metiendo cosas que a lo mejor hasta dentro de 20, 30 números no te vuelven a salir o no son irrelevantes. Y tiene historias, pues eso, de 15, 20 números que están bastante bien. Aparte de la Spider Island, por ejemplo, vendría luego la etapa de Superior Spider-Man a partir de la Amazing 700 entre el 2013 y el 14, que es una etapa muy laureada en la que los poderes de Spider-Man acaba metiéndose, digamos, el Doctor Octopus, la conciencia de Octopus en el cuerpo de Peter y acaba pues siendo un Spider-Man superior, siendo Octopus, el propio Spider-Man. Y la verdad que es una etapa que estoy leyendo yo ahora, porque estoy retomando desde el comienzo de Straczynski hasta ahora, pues todos los 2000, y la verdad es que es una etapa que está bastante bien. Luego también por ahí en el 2014 vendría la novela gráfica Negocios Familiares, en la que pues eso se enfrenta a Kingpin, Spider-Man y conoce a su hermana, entre comillas, Teresa, que es un personaje nuevo que se han sacado de la manga, que sigue saliendo ahora, hoy en día. Y bueno, un poco después de la Superior Spider-Man tal y cual, vendrían unas nuevas Secret Wars, que harían una especie de borrón y cuenta nueva, rollo Crisis en Tierras Infinitas, pero no tan bestia, que lo que hacen es establecen un statu quo diferente para cada personaje. Y aquí, por ejemplo, tenemos a un Spider-Man que vuelve a ser Peter Parker, pero que es un Spider-Man básicamente lo que era Iron Man antes, o sea, tiene una empresa multimillonaria, es un tío súper poderoso, rico, borrado, y bueno, es un poco como comienza el Spider-Man después de esta Secret Wars. Sí que es verdad que con el tiempo, poco a poco, ha acabado perdiéndolo todo y volviendo a ser el Peter Parker pringadillo que no tiene nada de los primeros cómics, pero esta es una etapa que también estaba muy chula, porque la verdad es que era un Peter que tenía pues mogollón de inventos, viajaba mucho por el mundo porque podía hacer lo que quisiera, tenía vehículos, armas y de todo, y la verdad que estaba bastante bien, a mí me pareció entretenida. Lo que pasa es que, claro, entiendo que al final el Spider-Man clásico, el que todo el mundo le gusta, es el Spider-Man, pues eso, pobretón, que no llega a fin de mes y que está lleno de conflictos. Y bueno, en la actualidad acaba de dejar Dan Slott hace poco la colección, en torno a la Amazing 800 o algo así. Ha vuelto Teresa, ahora Jameson conoce la identidad y de hecho incluso le ayuda. Y bueno, hay muchos cambios, pero básicamente sigue la continuidad de Spider-Man. Entonces, hasta aquí más o menos un poco lo que es la continuidad de las cosas importantes que yo conozco de Spider-Man. Sí que a lo mejor soy más fan de las primeras etapas y de las últimas y un poco de los 80, pero del 90 al 2000, por ejemplo, controlo muy poquito, de los 70 al 80 también. Y lo que sí que es importante, yo creo, mencionar es la etapa del Ultimate Spider-Man, cuando en el año 2000 se intentó crear una especie de reboot de todo el universo Marvel como más moderno. Pues Brian Michael Bendis cogió a Spider-Man y creó unos cómics súper buenos, en los que, bueno, pues básicamente la tía May era una fan de internet, era todo como mucho más moderno. ¿Y qué sacamos de ahí? Pues sacamos unos cómics muy buenos, pero además sacamos a un nuevo personaje, que es Miles Morales, porque en esos cómics acababa muriendo Peter Parker y acababa cogiendo el manto, digamos, de Spider-Man. Miles Morales, un chaval negrito que básicamente había sido mordido por otra araña, tenía unos poderes distintos, pero también de araña, y acababa convirtiéndose en otro Spider-Man, que ahora mismo se ha introducido en estas Secret Wars en la continuidad del universo Marvel normal. Entonces, un poco esto yo creo que sirva para resumir la trayectoria y la continuidad del Trepamuros. Hay muchísimas cosas más que se me han pasado, pero esto es un poco lo que yo he visto y sobre todo lo que a mí más me interesa de la historia y de la continuidad de Spider-Man.